al doctor Gustavo de Vinatea. Él es el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. Qué gusto de saludarlo, doctor Vinatea. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Buen día. Buenos días, José. Gracias por la invitación a tu programa. Comencemos con lo siguiente. Hace unos días el ministro de Energía y Minas anunció que en junio próximo se va a ampliar el registro integral de formalización minera, conocido como REINFO, porque, de acuerdo a lo que argumenta, será necesario que el sistema interoperable de formalización minera que reemplazará el registro sea aprobado en el campo. Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ¿cuál es el análisis de esta decisión, doctor de Vinatea? Bueno, como ya lo hemos venido manifestando, esta lamentablemente no es una buena noticia que nuestro ministro nos alcanza. Para el país no es un avance el que el REINFO se prorrogue por un plazo adicional. Sabemos todos los problemas que conlleva la existencia del REINFO en nuestro país. Y esto lamentablemente es una mala noticia, ¿no? Hemos visto que la cartera de proyectos se ha incrementado. Hoy día contamos con nuevos proyectos, una cartera de 67 proyectos que están registrados en el Ministerio de Energía y Minas por un monto mayor a 64.000 millones de dólares. Sí es una buena noticia que nos ha dado el ministro, pero lamentablemente esta no lo es, ¿no? Y creemos que esto debe ser corregido y enmendado porque el REINFO está generando un crecimiento de la minería ilegal que se está convirtiendo en inmanejable para el Estado peruano y que pone en riesgo al propio Estado peruano en su estabilidad. Ahora, doctor de Vinatea, ¿esta medida de qué manera afecta al desarrollo del país y de manera muy puntual a la minería formal? Usted acaba de mencionar que hace unos días se ha conocido un conjunto de proyectos que están encaminados de acuerdo al propio sector energía y minas, pero con esta medida, ¿cómo afecta al desarrollo, al nivel confianza país? Por lo que estamos asistiendo, por lo que vemos en los debates, tanto en el Congreso como en el Ministerio de Energía y Minas, el problema del REINFO es que ha permitido, ¿no es cierto?, el crecimiento desmesurado, desproporcionado, tanto por los precios de los metales como por este vehículo legal que permite esta operación ilegal a unos niveles que lamentablemente los próximos procesos electorales que va a tener el país. Hace unos días estuvo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones en un jueves minero, aquí en el instituto, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones nos dio unas cifras realmente alarmantes, junto con el panel que lo acompañó. Nos decía que el proceso electoral peruano en su conjunto, con más de 500.000 de candidatos, porque se eligen todas las autoridades, nivel nacional, regional, local, en fin, consejos distritales, en fin, 500.000 de postulantes, de candidatos, le cuesta al Estado peruano más o menos 1.500 millones de soles. Y nos decían en ese jueves minero que lo que mueve la minería ilegal actualmente en el país se estima que es alrededor de 40.000 millones de soles, ¿no?, al año. Entonces, miren la desproporción que existe, ¿no?, entre lo que gasta el Estado peruano en sus comicios electorales y lo que puede mover una fuerza tan grande como la minería ilegal. Entonces, creemos que, por un lado, el proceso electoral puede estar en riesgo por esta influencia que puede sufrir el proceso debido a este dinero ilegal, pero también porque hemos visto en los debates, tanto en el Congreso como en el Ministerio, que la minería ilegal busca debilitar el sistema actual de concesiones, ¿no?, que es piedra angular de la inversión formal en nuestro país y en todo país del mundo. El sistema de concesiones es aquel por el cual una empresa recibe un derecho del Estado y puede trabajar en ese territorio, en ese espacio, con seguridad jurídica e invertir, ¿no?, de manera sostenible, importante, con tecnología de punta, con todos los niveles y estándares que el Perú requiere para que su minería sea sostenible. Entonces, cualquier empresa
formal, sea grande, mediana o pequeña, ¿no? Requiere esta seguridad jurídica para invertir. Yo siempre pongo el ejemplo de la casa, ¿no? De la casa propia de cada uno de nosotros. Si mañana nos dicen que el terreno donde vamos a construir nuestra casa no es nuestro terreno, sino que puede ser acortado en el plazo y que dentro de unos 5 o 3 años va a tener que entrar otra persona, yo no invierto en ese terreno. No voy a construir una casa de material noble con todos los servicios. Pondré una carpa y el día que me tenga que ir me voy. Entonces, es importante entender cómo este debilitamiento que se pretende del sistema de concesiones pone en riesgo que vengan al Perú y que hagamos una minería de primer nivel, como digo, repito, con tecnología de punta, con las mejores prácticas en ejecución y que hagan realmente de nuestra minería lo que los peruanos merecemos, que es una minería que respete el medio ambiente, respete a las comunidades, respete el entorno y por lo tanto es sostenible, puede generar verdadero desarrollo, además de desarrollar al país, ¿no? Pero además, al ser sostenible, realmente puede llevar al país a desarrollarse. Usted ha tocado un tema central y quiero volver a lo que usted mencionaba hace unos instantes, ¿no? En esta asociatividad que se está registrando entre la minería ilegal y el crimen organizado. Y usted recordaba una reunión reciente en los Jueves Mineros, donde ha participado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero también escuché una posición bastante directa y bastante transparente y descarnada sobre los riesgos que puede ocurrir en nuestro país ya en el proceso electoral, producto de esta asociatividad entre la minería ilegal y el crimen organizado, que se pueda financiar a gran parte de los candidatos, o mejor dicho, ya se está financiando gran parte de los candidatos. Ese es otro de los riesgos, por lo que usted señala que podría tornarse inmanejable la situación política en el país. Totalmente, lo hemos visto en experiencias de otros países, ¿no? Donde actividades ilegales han crecido en tal magnitud que ese dinero ilegal, ¿no?, penetra los círculos del poder, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de todos los poderes del Estado, y terminan convirtiendo los estados en narcoestados o en países tomados totalmente por la criminalidad. Estamos en ese riesgo. Yo creo que el Perú hace muchísimos años que ve lo que está ocurriendo y no toma, creo yo, la magnitud del problema que tenemos y no enfrenta este problema como debe enfrentarlo. Nosotros venimos sosteniendo en el instituto que este ya no es un problema del Ministerio de Energía y Minas, de una dirección de formalización del ministerio. Este es un problema que ya desbordó al Ministerio de Energía y Minas, y el problema de la minería ilegal realmente ya es un problema que el Estado peruano tiene que afrontar con toda seriedad, como lo hizo con el problema de las drogas en su momento, ¿no? Creando una institución como Contradrogas, que luego fue debida, y donde todo el Estado peruano, en su conjunto, Ministerio Público, Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, todo el Estado en su conjunto, incluso con cooperación extranjera, decidió hacerle frente al problema del narcotráfico y creó esta institución que fue Contradrogas en su momento, digo, ahora de vida grande como fue el narcotráfico en su momento, pero que también en su momento se pensó que era un problema solo de agricultores del Ministerio de Agricultura y de algunos agricultores que evadían la justicia y la legalidad. Pero lo mismo está ocurriendo ahora, creemos, con el problema de la minería ilegal, y desde hace muchos años se le ha permitido un crecimiento desmedido que ha generado además una ola de criminalidad que lo hemos visto en los últimos atentados en Patás, con la muerte de mineros de pequeña escala, ¿no?, formales, y atentados a entidades públicas como el Ministerio Público de Trujillo. Entonces ya vemos que esto empieza a tener tintes de terrorismo, de una actividad delictiva asociada y promotora de una criminalidad que creo que todos los ciudadanos peruanos estamos sufriendo. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Vinatea, él es el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Hace unos días el Tribunal Constitucional, doctor Vinatea, ha dispuesto que el Estado se abstenga de aprobar en cualquier marco jurídico que exonere la responsabilidad penal o civil o administrativa a los mineros informales en proceso de formalización minera, incluido el Registro Integral de Formalización Minera REINFO. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión del TC? Es una sentencia muy interesante. Creemos que
como toda obra humana, no es perfecta, pero es muy buena, en mi opinión. Me he permitido leerla, revisarla y creo que es interesante. La sentencia, si bien es cierto y ha sido criticada por esto, en mayoría, hay que decirlo, son 4 los magistrados que hacen la sentencia. Hay 3 votos singulares que tienen una opinión distinta, pero digamos, la sentencia como tal, la que tiene fuerza vinculante para el sistema jurídico peruano, es de 4 magistrados que disponen en un primer resolutivo, ¿no? Dice, declaran improcedente la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Colegio de Abogados de Loreto por sustracción de la materia, ¿no? Y en esto, haber dicho en fácil es la norma contra la que se propone la demanda de inconstitucionalidad, que es la 31.388, prorrogó el reinfo hasta el 31 de diciembre del 2024. Esta norma ha quedado sin efecto porque el reinfo ha sido prorrogado, ¿no?, por 6 meses con otra norma. Entonces, lo que dice el Tribunal Constitucional es la 31.388 contra la que se plantea la demanda de inconstitucionalidad ya no tiene efecto, ya no existe. Por lo tanto, ha habido una sustracción de la materia, ya no surte efectos esta norma en el sistema jurídico peruano y por lo tanto yo, tribunal, no me pronuncio. Hasta ahí, digamos, sería una mala noticia la sentencia. Sin embargo, el tribunal pasa a analizar lo que es el reinfo y analiza, dentro de los muchos aspectos lamentables y terribles que hay en el país, un aspecto, y creo que ese es el aspecto a rescatar de la sentencia, y es que el reinfo genera una impunidad, ¿no es cierto?, que no la tiene ninguna actividad en el Perú, ¿no? A ninguna actividad en el Perú se le exonera ex ante, ¿no?, es decir, antes de realizar la actividad, de toda posibilidad de ser investigado por delitos, ¿no? Esta es una prerrogativa que solo la tiene la minería ilegal, ¿no? Y lo hemos dicho en reiteradas veces como instituto. Si uno ejerce, ¿no?, la actividad del narcotráfico, tiene el riesgo de ir, pues, 20, 30 años preso, ¿no? Si uno es terrorista y ejerce esa actividad, puede ir también, ¿no?, preso y ser investigado y ser condenado y pagar por ese delito. Sin embargo, la minería ilegal, no. La minería ilegal en el Perú puede ser ejercida con un registro que se llama el reinfo y no puede ningún fiscal, ¿no?, de nuestro país puede investigar a quien tiene un reinfo ni por minería ilegal ni por delitos ambientales. Entonces, esto el Tribunal Constitucional lo ha analizado, me parece, de manera correcta y ha dicho lo siguiente: el Estado peruano tiene la obligación frente a los ciudadanos de garantizarles un medio ambiente equilibrado, sano, que posibilita el desarrollo de los seres humanos. El reinfo, lo que dice en sencillo el Tribunal Constitucional es, le quita al Estado peruano esa posibilidad, lo pone en una situación de indefensión frente a la comisión de estos delitos ambientales, de la minería ilegal, y por lo tanto es inconstitucional. Es decir, este reinfo que conlleva, que incluye, que incorpora la impunidad de la minería ilegal, para el Tribunal Constitucional es contrario a la Constitución y por lo tanto declara que y ordena a los poderes del Estado, no le dice al Ministerio, no le dice al Congreso, le dice a los poderes del Estado, es decir, es un mandato para todo el Estado peruano en su conjunto, que se abstengan de prorrogar este sistema del reinfo, por lo menos en los términos en que está actualmente establecido. Es decir, conteniendo este sistema de impunidad que es, en opinión del Tribunal Constitucional, inconstitucional. Entonces creemos que esta sentencia valiente, ¿no es cierto?, ha establecido al Estado peruano esta obligación de no prorrogar el reinfo de ninguna forma, por lo menos en los términos en que está redactado, con impunidad dentro de la regulación.
Ahora, Esto genera una dificultad, y con esto termino, José. O sea, esto para mí genera una dificultad y es la siguiente. La norma que prorrogó el Reinfo establecía que se podía prorrogar, ¿no? Lo prorrogaba por 6 meses y se podía prorrogar por 6 meses más mediante un decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas. Si esto se diera en junio, como se ha adelantado, lamentablemente un decreto supremo no puede modificar una ley. Y este decreto supremo no podría prorrogar ni un día más el Reinfo en los términos que está redactado. Por lo tanto, la única entidad que podría modificar el Reinfo, extrayendo esta parte de la impunidad, es el Congreso de la República. Con lo cual, creemos que o el Reinfo es modificado para su prórroga o simplemente no podrá prorrogarse más, como creo que la mayoría de peruanos deseamos. permíteme abordarle otro tema que también es de sumo interés. Hace unos días, a propósito del Jueves Minero que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, se abordó el tema gestión de agua para el desarrollo territorial, donde se expuso la importancia que hoy le brindan las empresas mineras formales al desarrollo hídrico y además demostrar que sí es compatible minería sostenible y agricultura sostenible. ¿Cómo está mirando usted el accionar de las empresas mineras responsables donde están privilegiando el tema hídrico para generar desarrollo productivo en aquellas zonas donde operan? La pregunta, José, mira, efectivamente fue un extraordinario jueves minero. Vino el ingeniero Manero, nuestro ministro de Agricultura, a hablarnos de toda la cartera de proyectos, 19 proyectos, perdón, por más de 24.000 millones de dólares. Y me pareció muy interesante lo que dijo acá en el Jueves Minero, efectivamente, en el último Jueves Minero que hemos tenido la semana pasada. Hizo una comparación que me pareció muy interesante. Él nos dio un dato que nos dijo todo lo que ha represado, ¿no? Agua, la historia republicana del país, 200 años de historia, son 6.000 millones de metros cúbicos de agua. Lo que se propone con este proyecto, ¿no? Con estos proyectos de embalsamiento de agua en los próximos años son 8.000 millones de metros cúbicos de agua. Entonces nos pareció una cifra muy interesante. Nos hizo notar que el problema del Perú no es la falta de agua, la falta de infraestructura hídrica, y en ese sentido hizo notar que la existencia de una minería responsable y sostenible genera infraestructura, ¿no? Genera que esa agua, que no es escasa en el Perú, en el Perú, gracias a Dios, tenemos una cantidad de agua envidiable, ¿no? Lo que está sufriendo, lo que la gente sufre, es la falta de infraestructura. Entonces tenemos grandes ríos. Yo acabo de estar recorriendo toda la costa del sur del país y es impresionante cómo los ríos entregan inmensos caudales de agua al mar y esta agua no es aprovechada. O en tiempos de lluvias, el agua causa muchísimo daño, no pudiendo contenerla. Entonces, lo que está necesitando el país urgentemente es infraestructura hídrica, ¿no? Sobre todo represamiento en épocas de lluvias. Entonces, la minería es un vehículo para que la infraestructura también llegue a los lugares más alejados del país. Y con esta infraestructura no solo haya agua para la minería, sino en primer lugar para el consumo humano y para la agricultura. Entonces, se vio realmente hace un jueves minero histórico, donde creo que ha sido planteada una relación distinta a la que lamentablemente muchas veces nos han enfrentado, ¿no? Que es una pareciera dicotomía, una enemistad irreconciliable entre la minería, la agricultura, la vida humana, ¿no? Y esto creemos, y lo demuestran los países más desarrollados del mundo, es mentira, ¿no? El ministro decía, mientras mejor le vaya a la minería en el Perú, mejor le irá a la agricultura, porque la minería y la agricultura son las dos columnas vertebrales, creemos, de la economía peruana desde hace muchísimos años. Entonces, ha sido un jueves minero, como creo que también lo va a ser el jueves minero que viene. Este 8 de mayo viene el ministro José Salardi, nuestro ministro de Economía y Finanzas, a hablar un poco también de la macroeconomía, de los números macroeconómicos, que es lo más importante que ve un inversionista cuando decide pensar en el Perú como un lugar de inversión.
Entonces, los invitamos a participar también de este jueves minero el 8 de mayo y de todos los jueves mineros que son ya tradicionales en este país. Y para finalizar, doctor Vinatea, ¿no? Y a propósito, en la línea de análisis que usted ha trazado respecto a que las empresas mineras responsables están priorizando el tema del agua, ¿no? Justamente en la última reunión hay un planteamiento que se dio a conocer, ¿no? Y que ocurre esto en el proyecto hídrico El Algarrobo, que está ubicado en Tambo Grande, en la zona de Locuto, que es una de las zonas más pobres en el país. Escuchamos con atención al director de la empresa Buenaventura, el ingeniero Raúl Benavides, ¿no? Enfatizar en el sentido que se va a priorizar el agua antes de iniciar el proyecto minero. Esto es la mejor evidencia de lo que está ocurriendo en el Algarrobo, el proyecto de iniciativa privada que está a cargo de Buenaventura. Esto es la mejor evidencia que la prioridad es el tema hídrico para generar desarrollo productivo, sostenible y generar un clima social apropiado entre las comunidades. Totalmente, esto lo dijo efectivamente Raúl Benavides, director de Buenaventura, en este jueves minero. Fue parte del panel del ministro Manero. Y fue muy interesante cómo planteó que este proyecto del Algarrobo está buscando, ¿no? Primero, mediante la infraestructura hídrica que se requiere, generar el agua que requiere el consumo humano y la actividad agrícola para después atender la demanda de la minería. Entonces nos pareció, él dijo una frase como agricultura primero, ¿no? Agua para la agricultura primero y después para la minería, lo cual me parece que refleja el sentido y la intención siempre de la minería formal y sostenible en nuestro país. La minería coexiste con las demás actividades económicas del Perú, genera infraestructura, como he dicho hace un momento, y por lo tanto dinamiza también los mercados agrícolas, ¿no? Mi experiencia en la minería ha sido siempre que alrededor de las operaciones mineras, toda la actividad económica, pero en general la agricultura se dinamiza de una manera positiva y por lo tanto esta convivencia es siempre real y es positiva. Esto es un ejemplo que está además plasmado en todos los países que han logrado ser países de oportunidades para su gente en el mundo. No hay una dicotomía, no hay una oposición entre actividades económicas y menos entre una minería responsable que busca siempre convivir de la mejor manera con su entorno. Doctor Gustavo Vinatea, siempre es un gusto conversar con usted y vamos a estar muy atentos para el 8 de mayo en la presentación que va a tener en Jueves Minero el ministro de Economía José Salardi Rodríguez y además para escucharlo con mucha atención los proyectos de inversión que se están gestando en nuestro país en distintas áreas. Le agradezco la amabilidad, no sé si tenga algo que agregar, por favor. No, muchas gracias, José, siempre es un gusto estar en tu programa, llegar a la audiencia que tú informas. Y recordarle a nuestros oyentes que este es un año muy especial. Este año tenemos los dos grandes eventos que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, tanto Proexplo, ahora del 5 al 7 de mayo, donde veremos en realce esta de la cadena de valor de la minería, que es la exploración y la prospección. Vamos a tener la oportunidad de tener un evento de nivel mundial en nuestro país, del 5 al 7 de mayo, y en septiembre tendremos nuestro Perumín 37, que como Proexplo ya está totalmente vendido, no hay nada más que ofrecer, pero que ha generado una gran expectativa sobre todo en el extranjero, y que ambos eventos, estamos seguros, van a contribuir muchísimo al desarrollo de nuestro país. Muy reconocido por esta comunicación, doctor Gustavo Vinatea. Buen día, muy amable. Muy buen día.